Bienvenidos a Diálogo de CGTN en español. En los últimos 5 años, el Comité Central del Partido Comunista de China planteó una serie de nuevos conceptos y estrategias para el desarrollo de China, y gracias a ello hemos podido observar unos cambios y avances en diferentes terrenos, tales como en el desarrollo económico, en la lucha contra la corrupción y en la profundización de la reforma, entre otros. A ojos de los diplomáticos extranjeros, ¿cómo ha transcurrido el último lustro de China? Hoy tenemos el honor de entrevistar a la señora Patricia Rodríguez, embajadora de Costa Rica en China, que además es una gran conocedora sobre este país asiático. Hola, señora embajadora, gracias por acompañarnos en Diálogo. Más bien, gracias a ustedes por venir aquí a la embajada a hacer esta entrevista a la CGTN en español, que es escuchada en todo el mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, usted sin duda es una gran conocedora sobre China, lleva muchos años investigando, estudiando sobre cosas de China. Entonces, aunque hace unos meses llegó a China para trabajar como embajadora, lleva tiempo estudiando, siguiendo el desarrollo de China. Entonces, cuéntenos un poco sobre sus observaciones de este país. ¿Cuál es el cambio más grande de China en los últimos 5 años? Bueno, creo que el cambio más importante y por lo que será reconocido a través de la historia, la administración nueva del presidente Xi, es la concepción de este gran proyecto de la Franja y la Ruta. Y también por cómo ha cambiado China en los últimos años en términos de soft power o de poder blando. En realidad China ha ido cambiando mucho su imagen internacional y es interesante ver que para que se produzca el verdadero soft power, según algunos analistas chinos, como el profesor Yang Xuetong de la Universidad de Tsinghua, él decía que para que haya una verdadera soft power tiene que haber legitimación. Y creo que China ha enfatizado antes en la legitimación ideológica, en época de Mao, luego pasó a la legitimación económica, los ciudadanos muy contentos con el avance en su nivel de vida económico, pero ahora se ha centrado mucho en la legitimación moral. Y yo creo que esta legitimación moral también se trasluce al área internacional. Entonces China ya se está convirtiendo como una especie de autoridad moral en el tema internacional. Sí. Vemos cómo, en el caso ahora de Norcorea, cómo China ha enfatizado en la paz, en el diálogo, inclusive ha aceptado sanciones, y se ha logrado entender con Estados Unidos en un diálogo de igual a igual. Y yo creo que esto pues ayuda a ese soft power que ha tenido China. Yo recuerdo cuando ya lanzó el Banco Global Mundial de Desarrollo e Inversión, se estaba dudando de que si otros países irían a aceptar pertenecer a este banco. Sobre todo que hubo críticas de que quizá China no podría, o Asia no podría manejar un banco de la altura del Banco Mundial en el tema de inversión. Sin embargo, yo estaba precisamente aquí realizando una investigación en el Instituto de Ciencias Políticas de la Academia China de Ciencias Sociales el año pasado, en el primer semestre, por ahí de mayo, se comenzó a oír aquí en China de cómo los diferentes países fueron aceptando pertenecer al banco, comenzando por Inglaterra, el mayor socio de los Estados Unidos. Y luego pues siguieron varios países europeos de la Europa del Occidente, luego varios países incluso de Medio Oriente. Tenemos países que llevan posiciones opuestas como Irán e Israel, y ambos están sentados o son parte del banco. Sí. Y bueno, se llegó a la cifra de 57 países en ese entonces, para luego aumentar a más países cuando Canadá dijo que también quería pertenecer, y así siguió la lista, y hoy día yo no sé cuántos son ya, como más de 60, ¿verdad? Países que han llegado a aceptar, y el banco pues ha inaugurado
con gran éxito y ya ha hecho varios préstamos, y entonces pues la comunidad internacional se ha beneficiado porque en el tema de la infraestructura había un gran vacío. China le demostró al mundo con su plan de desarrollo del oeste, iniciado por el primer ministro Zhu Rongji en esa época, y en realidad también cuando azotó la crisis global en el 2000, de crisis financiera global, China comenzó a invertir mucho en carreteras y en conectividad con el oeste del país, y el desarrollo del oeste fue vertiginoso también. Entonces, pues China me imagino que ha querido reproducir ese esquema, llevando eso no solo hacia el oeste de China, sino hacia el oeste de Europa. Entonces, creo que el mundo entero necesitaba un banco especializado en inversiones, porque el Banco Mundial no tenía suficiente capacidad para atender las necesidades de inversión y de conectividad que tienen los países del mundo para poder no solo comerciar, sino también unirse en los aspectos de conocimiento cultural, en turismo y pues otros aspectos menos económicos o menos como ese conocimiento mutuo que es necesario cuando los medios de conectividad y comunicación aumentan. Sí. Entonces este plan de la Ruta de la Seda, que no solo es desde el punto de vista del comercio, sino también del intercambio de personas, del conocimiento mutuo de culturas y del entendimiento, y creo que esto es un gran valor público o bien público mundial ya hoy día. Sí, yo creo que después del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, este grupo directivo del país, dirigido por el presidente chino Xi Jinping, ha lanzado unas políticas muy novedosas e incluso muy diferentes. Yo creo que ha traído también muchos cambios en China, y todas estas innovaciones en la administración han formado un conjunto de unas nuevas estrategias de desarrollo del país. Entonces, entre estas innovaciones, estas ideas de administración, ¿cuáles son las que más le ha llamado la atención? Bueno, desde ese Congreso 18º, se planteó por primera vez que China no solo iba a hacer reforma económica, sino administrativa y política. Y entonces, en el tercer pleno del Congreso, del Comité Central del Congreso, se definió la democracia consultiva como aspecto fundamental de la gobernanza china. Y entonces a mí me ha llamado mucho la atención, especialmente cuando estuve haciendo mi nuevo libro en esos meses, cómo en China ha avanzado la democracia consultiva mucho, y cómo ha sido necesario recurrir cada vez más a este concepto de democracia consultiva, porque, bueno, desde Deng Xiaoping en adelante, China ha tomado conciencia de que el partido no puede tomar solo las decisiones, ni tampoco el jerarca, porque se comete el riesgo de grandes equivocaciones que pueden ser muy dañosas para el país. Entonces, para no equivocarse, es importante consultar con todas las cabezas posibles. Y entonces se ha hecho pues costumbre, sobre todo en la elaboración del plan quinquenal número 13, que se ha consultado a través de una red de instituciones para que luego de que esas consultas atraviesan toda la red, regresen al gobierno central para tomar las mejores decisiones posibles, para elaborar ese plan. Y así con otros planes y con otras decisiones difíciles que ha tenido el gobierno que tomar. Entonces, hay un autor chino que trabaja en una universidad en Nueva York que se llama Ming Xia, y tiene un libro sobre la gobernanza china donde ha descrito con gran detalle cómo existe una fuerte red de información que no va solo de arriba abajo, sino de abajo arriba y hacia los lados, de información y de comunicación para mejorar la toma de decisiones y mejorar la gobernanza. Claro. Sí. Bueno, otro sector yo creo que el mundo presta mucha atención sobre China es el desarrollo económico, porque realmente después del 2008 muchos países, sobre todo países emergentes, sufrió un
unos periodos difíciles en desarrollo y también muchos de ellos piensan que es muy necesario hacer unas reformas en la estructura económica. China no es una excepción. Entonces, China en estos últimos años siempre toma como una tarea primordial la transformación de su estructura económica. Entonces, según su observación, ¿qué resultados ha logrado en estos últimos 5 años en este aspecto? China ha implementado lo que hoy día se conoce como la nueva normalidad. Y esto en realidad comenzó cuando yo oí al al primer ministro Wen Jiabao decir que China ya no va a crecer tanto, ya no va a crecer tan fuertemente, por diversas razones, por razones ambientales y porque China tenía que realizar un cambio en la estructura económica. Y cuando China empezó a crecer menos, en el mundo se decía, China ya no va a crecer igual, le va a pasar lo de Japón, va a llegar a tener la trampa del ingreso medio, entonces no va a seguir creciendo. En cambio, bueno, China no. El presidente Xi continuó con esta idea y, bueno, China bajó su crecimiento de 2 dígitos de 10% luego a 9, luego a 8, luego ahora 7, después dijo, bueno, podemos llegar hasta 6,5. Y en realidad ha podido sostener ese, digamos, aterrizaje suave para realizar una transformación muy necesaria en la economía, no solo para la economía interna, sino con proyección internacional, porque China dejó de ser la fábrica barata de productos baratos del mundo para ir cambiando hacia una economía de servicios que es mucho mejor pagada y le da mucho mejor nivel de vida a su población, sino también hacia productos de mayor valor agregado, haciendo un gran impulso a la innovación. Esto desde por ahí del 2013 se realizó un documento donde hablaba cómo China iba a promover fuertemente la innovación y el desarrollo científico-tecnológico. Sí. Y entonces ha logrado dejar, digamos, ciertas ventajas comparativas que tenía en menor valor agregado a otros países y ha incursionado en la cadena de valor de productos de mayor valor agregado. Sí. Entonces esto también favorece al mundo y también favorece a China. La nueva normalidad también ha sido un menor crecimiento porque para mejorar la calidad del ambiente había que transformar la economía. Sí. De una economía basada en el carbón y en el petróleo a una economía de servicios y en una economía también con mayor racionalidad en el uso de los recursos. Sí. Y esto pues fue una transformación que ha producido una nueva normalidad, pero entre todo una normalidad que va a dar réditos a largo plazo. Yo creo que en estos últimos 5 años hay un aspecto que es muy llamativo, sobre todo no solo en China, sino también en el mundo, es la tarea de la lucha contra la corrupción. Sí. Porque recuerdo que en el primer año, después de que este grupo de liderazgo asumió el cargo, comienza a esforzarse para luchar contra la corrupción y esto ha generado una reacción muy fuerte en todo el mundo. Todo el mundo está mirando hacia China, mirando cuánto tiempo puede durar este fuerte esfuerzo en la lucha contra la corrupción, pero esto ha continuado hasta hoy día, no ha terminado y el presidente chino Xi Jinping dicen que nunca hay un fin en la lucha contra la corrupción. Bueno, que el presidente Xi ha hecho un gran esfuerzo en la lucha contra la corrupción aquí, al interior de China, pero también para colaborar con Interpol en el crimen internacional. Y entonces, pues el presidente Xi ha dicho que China tiene que colaborar con los sistemas de Interpol de otros países para lograr también repatriar una gran cantidad de funcionarios que lamentablemente incurrieron en corrupción y se fueron a vivir a Canadá y a otros países. Sí. Y ha hecho un gran esfuerzo de recuperar no solo el dinero que estos se llevaron, sino también traerlos a la justicia para que sirva de ejemplo para ver si se erradica de una vez por todas la corrupción aquí en este país, que era muy grande y se ha ido reduciendo mucho.
Recuerdo una frase que decía que hay que ir también contra los tigres, no solo contra las moscas. Entonces eso quiere decir que hay que ir contra la corrupción de altos jerarcas. Y no ha temblado la mano para aplicar la ley en personas de alta jerarquía, en este tema de la corrupción. Y pues creo que es muy importante eso. Sí. Bueno, el presidente chino Xi Jinping en varias ocasiones, en varias actividades internacionales, ha expresado claramente que China apoya por la globalización firmemente y también apoya por el libre comercio. Claro, hoy en día realmente es un problema porque la globalización anteriormente fueron dirigidos por los países occidentales, pero ahora está enfrentando problemas y está apareciendo unos oleados de antiglobalización. ¿Cómo califica usted esta actitud de China frente a esta situación? Bueno, por ejemplo, para un país como el nuestro, como Costa Rica, que es una economía pequeña y que forzosamente tiene que ser abierta, el proteccionismo sería una tragedia. Entonces nosotros vemos con buenísimos ojos la posición que ha venido tomando el presidente Xi, pues sobre todo últimamente en la reunión de G20 en Hangzhou y en la reunión de Davos. En esta reunión, pues en estas reuniones los discursos del presidente pues han sido muy aplaudidos mundialmente y muy aceptados mundialmente, y pues el mundo necesita el libre comercio para mejorar la condición de vida de todas las personas. Entonces yo creo que China ha tomado pues un camino importante para los países en desarrollo. También los BRICS y también el G20 pues también quieren que las normas que rijan la vida internacional, el comercio internacional y otros aspectos de las finanzas internacionales y de la política internacional, se le dé un mayor peso a los países emergentes y en desarrollo. Y China pues ha liderado este tema y creo que esto va en beneficio de estos países. Entonces vamos a colaborar todos de una manera más democrática en el establecimiento de las reglas del juego internacionales. Sí. Recuerdo que en el año 2016 usted publicó un libro titulado China y el nuevo juego geopolítico del Occidente. Yo creo que es un libro importante para explicar sus opiniones sobre el papel que está jugando China en el mundo y también está enfrentando la situación en el mundo. Cuéntenos un poco sobre sus observaciones, sus opiniones sobre el papel que está jugando China en el mundo hoy día. Bueno, yo creo que China ha jugado un papel muy en consonancia con la filosofía confuciana, de ser promotor de la paz. Entonces China ha colaborado con las Naciones Unidas también en enviar fuerzas para promover la paz, evitar la violencia en los países. Los cascos, no sé cómo se llamarán los cascos de China, pero es esta idea, ¿verdad?, de la colaboración con la ONU en pacificación. Y creo que este concepto de benevolencia chino se ve hasta que países con ideologías tan disímiles, como le decía, entre Irán e Israel y Arabia Saudita, pues todos están juntos, sentados ahí en las decisiones del Banco de Inversiones Infraestructura. Y entonces, pues esto revela cómo ese pensamiento conciliador y de benevolencia que está en los genes confucianos de la mentalidad china, pues se han filtrado en el mundo y en realidad han contribuido a promover la paz. Y yo creo que esto es muy importante. También se ha ayudado también contra la piratería. El ejército chino ha sido de gran ayuda también para pues escoltar los barcos mercantes para evitar la piratería. Y pues China en realidad ha tenido un papel muy confuciano en el deseo de conformar un mundo armonioso. Y esta idea pues ojalá que cuaje en el mundo entero, porque es una colaboración de la cultura milenaria china al mundo. Sí, yo creo que también es necesario mencionar un poco sobre la relación entre China y América Latina, porque realmente me parece que en estos últimos 5 años el gobierno chino presta cada vez más atención a desarrollar sus relaciones con los países de América Latina.
Y pues el presidente Xi Jinping ha visitado varias veces a este continente, a varios países, y hay, yo creo que cada vez más intercambios, contactos entre China y los países de este continente. Entonces, cuéntenos un poco sobre su observación de esta relación entre China y América Latina. Bueno, la relación de China con América Latina pues ha ayudado mucho a América Latina, sobre todo en la venta de commodities, como llaman, de materias primas y petróleo. Incluso decía un técnico del PNUD que parecía que China iba a ayudar al despegue de América Latina. Sin embargo, los precios del petróleo y las materias primas han bajado y entonces pues ahora se exige una actitud distinta hacia América Latina, no tanto en términos de la exportación de productos de materias primas, sino de productos de mayor valor agregado. Ha habido ciertas colaboraciones de China en cuestiones de satelitales, pues ha habido colaboraciones de China también en mejorar semillas, en introducir nuevas formas de cultivo y también el programa de la Franja y la Ruta y ciertos marcos de acción conjunta que se han establecido con los países de América Latina establecen también que es muy importante el intercambio de científicos entre ambos países para mejorar en varios aspectos de ciencia y tecnología que se pueden explotar. Costa Rica es un país que por su tradición de haber tenido un énfasis tan fuerte en la educación, tenemos una buena cantidad de científicos que podrían colaborar con China en este aspecto del desarrollo científico, en varias áreas, en agricultura o en nanotecnología. Y bueno, es muy interesante pues que se ha producido estos documentos donde se enfatiza no solo la exportación de materias primas, sino avances o colaboración en el campo científico-tecnológico. También es muy interesante cómo China ha invitado a varios funcionarios y personas de los partidos políticos de toda América Latina a visitar China, porque hay un gran desconocimiento en Occidente de cómo es China. Y creo que estas invitaciones han sido positivas porque estas personas van a llegar a sus países a que reflejen cómo es la verdadera China y no algunas versiones que no corresponden con la realidad. Entonces, pues ha habido grandes colaboraciones en ese sentido. Y pues también es de agradecer la cantidad de becas que ha otorgado pues el gobierno de China a países de América Latina. Costa Rica se ha beneficiado mucho de ello, porque la barrera del idioma sigue siendo una barrera. Entonces, entre más personas hablen el mismo idioma y entre más personas en China conozcan el español, pues va a ser mejor la comunicación y el comercio y las inversiones y todos los aspectos positivos de la relación. Entonces, la cantidad de becas que se han obtenido, no solo para aprendizaje de lenguas, sino también de posgrado, en maestría y en doctorado, pues han sido muy importantes para el desarrollo de ambos países. Recientemente visité el Instituto de Ciencias y me llamó mucho la atención ver que hay un costarricense trabajando en las partes más avanzadas de ciencia, que trabaja ahí en un instituto de mecánica cuántica. Y también cómo China pues ha avanzado en inteligencia artificial y quiere establecer foros, la CAS, ¿verdad? Quiere establecer foros con Costa Rica para que los científicos se conozcan y puedan, una vez que se conocen, plantear proyectos concretos para participar en dinero que tiene el proyecto de la Franja y la Ruta para esas colaboraciones. Y creo que si se realizan verdaderamente esas colaboraciones entre científicos de ambos lados, puede ser muy positivo para el crecimiento de América Latina, para que no siga estancada en exportaciones de bajo valor agregado y cada vez vaya subiendo como China en la cadena de alto valor. Entonces, pues creo que China ha tomado el liderazgo también en eso, en la parte no solo de exportación de bajo valor agregado de América Latina, sino ver cómo se logra de algún modo subir el valor de esas exportaciones hacia China y mejorar también las balanzas
comerciales. Sí, y sin duda el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China es el evento político más importante de China y muy llamativo para el mundo. Bueno, desde un punto de vista de una diplomática radicada en China y también desde el punto de vista de una investigadora sobre China, ¿cuáles podrían ser los aspectos más llamativos, más interesantes para usted en cuanto a este evento político? Bueno, pues ya es una ocasión más de reunirse para definir el rumbo a tomar de China en los próximos 5 años. Y pues pienso que como fue el Congreso número 18º, pues este también va a dar grandes pasos nuevos hacia nuevos horizontes. Y yo creo que el partido ha sido un elemento que ha ayudado, aunque en el Congreso anterior se definió y se ha realizado durante el periodo anterior una descentralización de un montón de poderes que tenía el gobierno central hacia las localidades. Sí. En el 2013, en mayo del 2013, se hizo un documento donde se trasladaban más de 400 mandatos para que lo realicen los gobiernos locales y no necesariamente el gobierno central. Y que eso no produjera una desintegración, como una vez lo dijo el gran experto Kenneth Lieberthal y el señor Lampton, también grandes expertos que vaticinaban una fragmentación de China. Pues creo que el partido es lo que ha servido de aglutinación en ese movimiento de soltar, pero al mismo tiempo ser el líder y coordinar. Y yo recuerdo que también el investigador de la Universidad de Pekín, Pan Wei, me decía a mí que China tiene una gran capacidad de aflojar las amarras para que los gobiernos locales tengan cada vez más poder, pero al mismo tiempo el partido tiene la función centralizadora para que no se desmembre el país. Y entonces, pues, estos congresos y que también van a haber congresos del partido en las distintas localidades y de la división administrativa del país, pues sirve para repensar, renovar, porque si algo tiene China es esa capacidad de renovarse, esa capacidad de autocrítica, esa capacidad de flexibilidad ante las nuevas circunstancias. Entonces va a ser un periodo de reflexión muy interesante y de autocrítica para mejorar. Y precisamente ese proceso de aprendizaje en China ha sido posible por esa voluntad aglutinadora del partido, que tiene muchos elementos para el aprendizaje y para la corrección de los errores. Porque China, desde que se hablaba de la concepción científica del desarrollo en la administración anterior, sí, se ha hablado de la importancia de proceder por ensayo y error, incluso Deng Xiaoping también. No proceder por medio de recetas ideológicas no bien probadas, sino de que lo que se vaya a establecer como norma haya sido bien probado en la práctica. Sí. Y entonces este método de ensayo y error es el método científico por autonomacia en la ciencia. Entonces China siempre rectifica errores y se adapta, es flexible, adaptable, y esto es lo que lo ha hecho como un organismo muy adaptable hacia los retos que ofrece el futuro. Sí. Y entonces pues yo auguro que este nuevo Congreso será una nueva ocasión para autocrítica y al mismo tiempo para promover nuevas y novedosas formas para el futuro. Sí. Y esto, junto con los planes quinquenales, son formas de que muchas inteligencias colaboren para proyectar una visión de largo plazo, que es a veces lo que nos falta a las democracias occidentales. Sí. Señora embajadora, muchas gracias por aportarnos tantas informaciones y opiniones valiosas sobre China. Muchas gracias por participación a nuestro programa. Pues las gracias son a ustedes que están aquí, son bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Hasta luego.